en el libro de Jonás. Y vamos si es la voluntad de Dios y Dios permite, a estar exponiendo lo que es el libro de Jonás en las próximas semanas, si es la voluntad del Señor una vez más y el pastor Dave nos lo permite, y ustedes también como congregación. Para mí ha sido un gozo enorme y un privilegio más grande todavía el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Creo en la bendición de poder compartir la palabra de Dios de manera por tópicos, pero definitivamente cuando nosotros exponemos la palabra por libros y vamos verso por verso, realmente Dios se encarga de decirnos a nosotros qué es lo que Él quiere estar lidiando con nuestras vidas. En vez de nosotros estar escogiendo lo que queremos compartir, Dios escoge por nosotros lo que vamos a estar compartiendo. Y este libro de Jonás, quiero que tengamos en mente lo siguiente. El libro de Jonás es un libro pequeño, es una historia súper conocida. Personas creyentes y no creyentes conocen de esta historia en la cual una supuesta ballena se tragó a Jonás y lo vomitó cerca de Nínive. Vamos a indagar un poco en lo que es este libro de Jonás. Y lo más precioso, hermanos, es que vamos a ver que este libro de Jonás es un retrato del Evangelio. La idea de nosotros adentrarnos en las Escrituras es que cada uno de nosotros no simplemente llenemos la cabeza de conocimiento, sino que nos enamoremos de la palabra de Dios, que indaguemos y profundicemos en lo increíble, me deja sin palabras lo que es la palabra de Dios, que nos enamoremos. Si vamos a dar lectura, el día de hoy es un poco más introductorio, porque para entrar en los detalles del libro quiero que entendamos un poco el contexto de lo que estaba sucediendo y lo que es este libro profético de Jonás. Y la palabra del Señor dice, así voy a estar dando lectura simplemente a los primeros 3 versos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Acompáñenme en oración. Padre Celestial, te doy gracias una vez más por tu providencia, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por alcanzarnos y permitirnos, Señor, que podamos abrir nuestros ojos ante el gran amor de tu palabra, de tu obra redentora en Cristo Jesús. Te pedimos que en esta noche, Señor, tú permitas que tu mensaje sea expuesto, que tu palabra sea compartida y que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón, a nuestra mente, para que no solamente llenemos nuestra cabeza de conocimiento, sino que pongamos en práctica y vivamos, Señor, con la esperanza de que tenemos completamente en ti vida eterna. Te damos gracias, Padre, una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso el mar profundo. Y vino un pez bien grande. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Un cántico extremadamente conocido, especialmente en la escuela bíblica de los niños. Muchos niños crecen cantando esta canción. En parte sí es bonita y es interesante la canción, pero el problema es que muchas veces los niños desarrollan, número 1, miedo a la playa o miedo al agua, y miedo a que cualquier desobediencia va a venir un pez detrás de ellos a comérselo.
Queremos indagar en el libro de Jonás porque el libro de Jonás no es una alegoría que aparece en el Antiguo Testamento en la cual un pez, de la misma clase de la serpiente que habló allá en Génesis, como si esto fuera algo que fuera más simbólico, pero lo que queremos demostrar y lo que queremos ver en el libro de Jonás es que es un libro que nos apunta a Jesucristo y al igual que lo que es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un centro, tiene un norte y tiene un propósito y es exaltar el nombre del Señor Jesucristo para que le conozcamos, para que conociendo a Cristo podamos llegar al Padre. Y por eso es importante que conozcamos esto. El libro de Jonás muestra el interés misericordioso de Dios por toda la humanidad, su poder sobre la naturaleza y la inutilidad de querer huir de él. Además, anuncia la sepultura y la resurrección de Jesús. Como lo vemos en Mateo 12, en Lucas 11, comparan el ministerio de Jesús con el de Jonás y señala que el de Jesús, obviamente, es mayor. Ambos textos ven el gran pez de Jonás, y vamos a llamarle gran pez, o no sabemos si era una ballena, como un presagio de la sepultura de Jesús en la tumba, lo que convierte a Jonás en un tipo de Cristo. Vamos a dar, y esto usualmente cuando damos mucha información que se convierte más en una clase, a veces se nos hace un poquito más incómodo y queremos un poquito de más cosas prácticas para rápido ponerlo en práctica, pero les pido que me acompañe en estos próximos minutos para poder indagar en la historia detrás de Jonás. Comencemos por el título. Obviamente Jonás se atribuye al profeta Jonás. La palabra Jonás significa paloma. Y este es el título que tenía en las antiguas traducciones. Cuando nos referimos con la fecha y lo que es el autor, hay personas que dicen que el autor del libro de Jonás es anónimo, porque el libro en su mayoría está escrito en tercera persona. Ahora, no es el único caso que vemos en las Escrituras que sucede que se esté hablando en tercera persona. Cuando Jonás está dentro del pez y ora a Dios, es la única parte donde no se habla en tercera persona. Ahora, vemos el ejemplo de cómo empieza este libro. Comienza diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, esa misma forma o estructura en la cual comienza Jonás es la misma en la cual comienza el libro de Ageo, de Zacarías, de Sofonías, Osea, Joel y Miqueas. Hay ciertas similitudes que nos indican que ciertamente el autor de dicha el libro es Jonás. ¿Cuándo se escribió? Se escribió aproximadamente en el siglo 8, mientras el rey Jeroboam II era el rey de Israel o de las tribus del norte. Y allí estaba Jonás como profeta de las tribus del norte. Como dato curioso, cuando usted va al libro de Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7, los fariseos tienen un encuentro con Nicodemo y Nicodemo dice, pero ¿cómo vamos a juzgarlo sin...? Y entonces los fariseos le dicen, ¿acaso tú también estás creyendo en este Jesús? Y dicen, ¿tú no sabes que de Galilea no sale ningún profeta? Pero Jonás es de Galilea, Jonás es de esa área de Nazaret. Los fariseos estaban mal en esa área también, eso como dato curioso. Una vez más, vemos que Jonás era el profeta de ese tiempo bajo el reinado de Jeroboam II. Jeroboam II era un rey malo, para ponerlo en palabras claras, era un rey de mucha maldad y separado de Dios en muchísimas áreas. Pero mírese esto, irónicamente reinó con maldad, pero el pueblo tuvo mucha paz y prosperidad. En el tiempo de Jonás como profeta de Israel y bajo el reinado malvado de Jeroboam había prosperidad en Israel y había paz.
lo cual les hago el llamado a que siempre tengamos los ojos abiertos de que no necesariamente la prosperidad va a ser señal de que Dios me va entendiendo, ¿verdad? A veces nosotros pensamos y wow, qué clase de bendición este supercarro que Dios me ha dado. Pero 3 meses después no podemos hacer el pago. Pues entonces no era la bendición que pensamos que era. Hay veces que decimos, qué gran bendición este trabajo que me gano $20,000 extra. Sí, pero esos $20,000 extra te van a alejar de tu familia, te van a alejar de tus responsabilidades en tu casa. No todo el tiempo tenemos que conectar la paz y tranquilidad y la prosperidad como que estoy centrado haciendo la voluntad de Dios. Son cosas diferentes. Amén. Ok. Seguimos. Temas históricos. Interesante que este libro profético de Jonás no se trata de una profecía. No se trata de una profecía del profeta hacia Israel. Es el único libro que es de esta magnitud, sino que se trata específicamente de la historia de Jonás. Específicamente cuando se le da una asignación de ir a predicar a Nínive. El libro relata el llamado a predicar arrepentimiento a Nínive y vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que este ha sido el sermón más corto del mundo con el arrepentimiento más grande que ha existido. El sermón de Jonás fueron 5 palabras y la gente se arrepintieron en masas. Que nos ayude eso a que pongamos más énfasis y más fe en la palabra de Dios y no en nuestras capacidades de poder ser elocuentes en lo que compartimos. Temas teológicos, ¿qué es lo que vemos aquí en Jonás? Vemos el tema de, obviamente, la desobediencia. Qué interesante cuando Jonás recibe palabra de Dios para que vaya a Nínive. Me voy para Tarsis. Completa desobediencia. Lo que vemos en Jonás es una altivez espiritual. Lo que vemos en Jonás es, yo soy el profeta del Altísimo, yo soy el profeta de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros estamos en prosperidad, nosotros estamos en paz. ¿Y tú quieres que yo predique arrepentimiento al pueblo que es nuestra amenaza número 1? Vamos a seguir indagando un poquito más en eso, pero vamos a ver esta altivez espiritual en Jonás, ese disgusto por la política y la forma de los asirios hacer las cosas. Jonás fue enviado también a Nínive, y lo vemos como tema teológico en este libro, hermanos, para avergonzar al pueblo de Israel. Por el hecho de que una ciudad pagana y personas que estaban completamente en un reinado de extrema maldad, ellos respondan positivamente al mensaje de Dios, mientras que el pueblo de Israel seguía resistiendo y resistiendo la palabra de Dios. Fue enviado para avergonzar al pueblo de Israel. También vemos esa misma dinámica con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, Él le saca en cara a los fariseos el hecho de que los ninivitas se arrepintieron y ellos, que tienen a uno más grande que Jonás, no se arrepentían. Lo vemos en Mateo 12, 41. ¿Qué más vemos aquí? Vemos el gran amor y misericordia de Dios. El amor y la misericordia de Dios se extiende a todas sus criaturas. No solamente el pacto inicial con el pueblo de Israel, sino que se expandió. Por eso Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, sino que algunos la tienen, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué gozo, mis hermanos, y yo quiero resaltarles una vez más que a veces nosotros como cristianos, y me miro en el espejo diciendo esto, a veces como que nos ponemos un poquito cómodos
en esa gracia de Dios y se nos olvida que hay que compartir esa gracia a las demás personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué más vemos aquí en el libro de Jonás? Vemos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios de que el plan que Él decretó que se iba a llevar a cabo, ¿saben qué? Se va a llevar a cabo. De que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. No amen. Amén. ¿Ah? Así es que nosotros tenemos que conocer cada día más lo que es la soberanía de Dios para que se convierta en nuestro pleno descanso. Porque cuando nosotros podemos conocer de que aún con todas las situaciones que nosotros estamos pasando, que Dios está en control, que Dios dice que tiene misericordia y que Él va a alcanzar a los ninivitas y que Jonás se fue en dirección contraria, ¿va a frustrar el plan de Dios? No. Un COVID no puede frustrar el plan de Dios. Y cuando entendemos su soberanía, entendemos que lo que está sucediendo en cierta manera u otra ha sido permitido por Dios para un propósito más grande. Este tema lo vamos a ver una y otra vez, la soberanía de Dios sobre Jonás, sobre Nínive, sobre Israel, sobre los peces, sobre la creación. ¿Cuál es el desafío que nosotros encontramos en el libro de Jonás? El desafío que encontramos es que por mucho tiempo muchas personas enseñan que el libro de Jonás es una alegoría o es simplemente una historia simbólica para traer principios. No. ¿Por qué decimos que no es una alegoría? Por dos razones principales, pudiéramos desarrollar más. Pero número uno, Jonás es un personaje identificable en el Antiguo Testamento. Vemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, que habla específicamente del profeta Jonás. Sabemos que ciertamente él existió y él está presente en la narrativa bíblica. ¿Qué más? Jesús nombra a Jonás. Jesús toma la historia de Jonás como cierta, como literal, porque Él permite, y cuando hablo de Jesús como Él, estoy hablando específicamente de que Dios permite la historia de Jonás con un plano mucho más amplio que simplemente la restauración o el perdón de Nínive. Tenemos que entenderlo de esa forma. Jesús no enseñó la historia como una parábola, sino como un relato. Y así por el estilo vamos a estar yendo a la historia de Jonás, donde él huye, donde se desata la tormenta, donde él es tirado al mar, donde viene el pez y se lo traga, permanece 3 días, él ora, se arrepiente, tiene una segunda oportunidad, termina siendo vomitado cerca de otra área que le permite llegar a Nínive, predica y lo que esperaba Jonás, se arrepintieron las personas porque así de grande es la misericordia de Dios. Así de grande. Hay un himno que a mí me fascina, me encanta, que dice, gloria a Dios, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Y a veces las faltas nuestras nos inundan, nos sumergen en un sentido que no nos permiten ver que su gracia es mayor, pero les doy ese recordatorio de que mis faltas y tus faltas pueden ser muchas, pero su gracia es mayor. Habiendo compartido esto, vamos directamente al verso 1, donde dice, palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Proclama contra ella. Esto es importante, hermanos, porque nosotros vivimos en un tiempo donde lo más que se exalta del mensaje de Dios es su amor. Y vamos a predicar amor, 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 pero realmente no estamos confrontando a las personas con su pecado. Y Dios no les dice a Jonás, ve y pregona mi amor.
No, él les dice, confronta a Nínive con su pecado. Y esto es interesante que nosotros lo entendamos porque tenemos que ver qué realmente o quién realmente eran los ninivitas. Nínive era la capital de Asiria. Asiria fue la ciudad fundada por Nimrod, que era el bisnieto de Noé. Allá lo vemos en Génesis capítulo 10. Y Asiria era un reinado que se establece más o menos para el año 1300 antes de Cristo. Su reinado, entre los subes y bajas, duró aproximadamente 700 años. Pero eran conocidos por su super crueldad, por su maldad en la forma en que conquistaban a otras personas. Sus soldados y sus líderes hacían cosas increíblemente malas, conquistando otros reinos, y la fama que tenían los asirios por su maldad y por su violencia y por su crueldad era vastamente conocida en todos los países alrededor. Y en este tiempo donde había cierto tipo de prosperidad y paz dentro del pueblo de Israel, ellos sabían que como quiera eran la principal amenaza al revés, Asiria era la principal amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque Asiria seguía expandiendo, seguía buscando a quién conquistar, a quién llevarse, a quién robar, a quién matar, y ellos sabían que ellos estaban en el target de Asiria. Por esto es que cuando llega esta palabra a Jonás y le dice, ve a Asiria, a Nínive, y pregona contra ellos, la reacción de Jonás es, pero es que tú eres misericordioso. Si les predico esto, se van a arrepentir y después nos van a... ¿Entienden? Este era el sentir que había en Jonás. El tiempo de Jonás específicamente marca un periodo de esos en que los asirios estaban un poquito más abajo. Estaban en ese sub y baja, estaban un poquito más abajo. Y es interesante que nosotros entendamos esto. En ese momento Israel estaba fuerte, Asiria había perdido un poco de fuerza, pero luego de que Jonás predica y ellos se arrepienten, alrededor de 150 años después, Asiria destruye y elimina del mapa a Israel del norte. Solo que Jonás pensaba se llevó a cabo ciertas generaciones después. Lo cual nos lleva a nosotros a hacernos la pregunta y a nosotros evaluarnos, ¿realmente nosotros estamos viviendo para el reino de Dios o estamos viviendo para el reino personal? Porque en el reino personal de Jonás y en lo que él experimentaba, sí, él quería que Israel permaneciera firme, pero ignoró que los planes del Señor están por encima de los nuestros. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. El arrepentimiento de Nínive ocurre en una serie de situaciones que ocurrieron en esos años que permitieron que el corazón de los ninivitas se rindieran a Dios. Y estoy hablando específicamente de eventos sobrenaturales. Habían pasado 2 plagas. Cualquier parecido con el día de hoy es pura coincidencia, ¿verdad? Habían pasado 2 plagas en el año 765 y 759 y había sucedido un eclipse solar. Los ninivitas eran politeístas, ellos creían que había muchos dioses y todos estos tipos de eventos ellos lo veían como que, wow, aquí está pasando algo, ¿verdad? Después que escuchan a Jonás, todos se rindieron a la palabra del profeta. Miren esto, el verso 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis
lejos de la presencia de Dios. Escuche bien esa frase. Lejos de la presencia de Dios. Jonás no había leído el Salmo 139. El salmista dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. ¡Wow! Gloria a Dios. Que no podemos huir de su presencia. Y eso debe resaltar en nosotros como creyentes que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Debe levantar en nosotros un regocijo de que no podemos huir de su presencia, pero a la misma vez debe levantar un gran temor, sobre todo aquel que no esté posicionado en la fe en Cristo Jesús, porque solo en Él hay salvación. Podemos huir de su presencia. Ustedes saben que los niños pequeños, cuando son pequeños, uno de los primeros juegos que los niños hacen es el peekaboo. Peekaboo. So, en el cerebro del niño lo que está sucediendo es que mientras ellos no pueden verte a ti, ellos piensan que tú no puedes verlos a ellos. Y por eso es que ellos están aquí. Y como ellos no te ven, ellos piensan que tú no los ves a ellos, y cuando ellos abren, peekaboo, right? Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros estamos en desobediencia al Señor. El pecado nos ciega y pensamos que estamos lejos de la presencia de Dios, mas sin embargo, es todo lo contrario. Ahí está el Señor viendo, ahí está el Señor caminando con nosotros, y ahí está el Señor levantando y hasta sosteniéndonos en los momentos donde estamos en desobediencia. Tenemos un gran abogado en Cristo Jesús. No hay forma de huir de la presencia de Dios, ni aunque planifiques un plan de huida perfecto. Qué interesante, porque dice que y halló una nave que partía para Tarsis. Esto tiene que ser de Dios. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos así, hermanos? De que de momento vemos ciertas providencias en nuestra vida y decimos, esta es la señal que yo estaba buscando, porque era lo que yo quería. Jonás quería huir de la presencia de Dios y providencialmente, halló una nave que iba para el lado contrario. Hermanos, Jerusalén está aquí, Nínive queda por acá, Tarsis queda por España, por acá. Entonces se fue en total dirección contraria, y nosotros no podemos descansar ni creer todo el tiempo en las providencias que aparentan estar a nuestro alrededor, sino en los preceptos que fueron puestos por Dios en su palabra. Porque el mandato fue, ve a Nínive. Pero mira qué coincidencia, me apareció una nave, yo que quería ir a Tarsis, esto tiene que ser de Dios. No, no es de Dios. Podría haber providencia, pero la providencia no es un indicativo de que Dios es el que te lo está poniendo de frente. A lo mejor lo permite, pero no es lo mismo seguir las providencias que seguir sus preceptos. Observa la mala conducta del profeta Jonás. Esto lo dijo Charles Spurgeon. Había recibido una orden clara del Señor y él sabía que era una orden, pero sentía que la comisión recibida
no le sería agradable ni honrosa, por lo que se negó a cumplirla. Vemos en su conducta cómo algunos que realmente conocen a Dios pueden actuar como si no lo conocieron. Jonás sabía que Dios estaba en todas partes, sin embargo, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Qué extrañas incongruencias suelen existir incluso en los siervos de Dios. Aquí tenemos a un hombre que ha sido favorecido con una comisión divina, alguien que conoce a Dios y le teme, y aún así se arriesga en el necio empeño de tratar de escapar del omnipresente. Mi intención era cubrir el capítulo 1, hermanos, y definitivamente que no vamos a llegar allá. Por eso es que paramos simplemente en el verso 3. Y quisiera hacer algunas aplicaciones personales para ir dándole conclusión y poder continuar luego con lo que sucede cuando él va de camino a Tarsis. Hasta aquí que vemos la desobediencia de Jonás. Lo primero que quiero decir, hermanos, es: no seamos tan duros con Jonás. Porque muchas veces ese orgullo que tenemos nosotros dice: wow, qué desobediente Jonás. ¿Cómo es posible que siendo profeta de Dios, y cómo es posible que habiendo recibido palabra directa de parte de Dios, tú no seas obediente? Si hubiera sido yo, si hubiera sido tú, te hubieses ido a Tarsis. Y te hubiesen tirado al mar y te hubiesen vomitado de nuevo en Nínive. Si hubiese sido yo. El punto es este, hermanos: tú y yo somos como Jonás en este aspecto, somos desobedientes. Nuestro espíritu se alimenta con la palabra de Dios y ahí sí queremos seguir a la obediencia, pero estamos en una carne que nos está jalando todo el tiempo. Y si nosotros no prestamos atención, muchas veces vamos a estar yendo de camino a Tarsis en vez de ir en pos del propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Esta historia en la Biblia está ahí porque primero somos desobedientes como Jonás y necesitamos de un Salvador como Jonás. Si hay algo que podemos aprender es que ninguna circunstancia, escuche bien, ninguna circunstancia, ninguna, podrá justificar la desobediencia a la palabra de Dios. Usted no entiende, pastor. Ciertamente. Hay cosas que como pastores o hermanos en Cristo no vamos a poder entender a plenitud, pero no estamos hablando de mi capacidad de entender, estamos hablando de la capacidad de Dios de decirnos cuáles son sus decretos y cuáles son sus propósitos. Y no va a haber ninguna circunstancia que nos ponga en una posición donde digamos: esto no me aplica a mí. Sí, lo que Dios estableció te aplica a ti, no me aplica a mí. Y sí, en muchas ocasiones no vas a poder hacerlo a menos que seas fortalecido por el Espíritu Santo. Ni la maldad de Asiria era una justificación, ni su pasado oscuro, ni su propia lógica de lo que es la misericordia. Jonás no fue llamado a considerar la palabra de Dios, sino a obedecerla. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Les hago un llamado, hermanos, a que sin importar las dificultades que son grandes, sin importar las pruebas que son muchas, sin importar el dolor que es gigantesco a veces y a veces insostenible, que permanezcamos anclados en la palabra de Dios, que permanezcamos firmes en la obra redentora de Cristo y que no pongamos nuestra confianza en nuestra capacidad de obedecer,
sino en su capacidad de sostenernos. Por lo tanto, no importa lo que estés pasando ni lo difícil de las circunstancias, descansa en el Señor y recuerda que Dios es soberano. Regocíjate, en Cristo estamos seguros. Arrepiéntete y dale la espalda a tu pecado, a toda duda y a todo estilo de vida contrario a las Escrituras. Y hermanos, cree en el Señor Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Él vino, vivió la vida que no podíamos vivir, recibió el castigo que merecíamos, lo llevó a la cruz del Calvario, derramó su sangre, murió, resucitó al tercer día, venciendo la muerte y el pecado, y nos llama a que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Seas creyente o no seas creyente, caminemos vidas que reflejen el arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Concluyo con una cita del pastor Jerry Bridges. Él dijo lo siguiente: ningún plan de Dios puede frustrarse. Cuando actúa, nadie puede revertirlo. Nadie puede detener su mano o hacerle rendir cuentas por sus acciones. Dios hace lo que le place, solo lo que le place, y lleva a cabo cada evento para lograr el cumplimiento de su voluntad. Una declaración tan simple e incondicional de la soberanía de Dios nos aterrorizaría si eso fuera todo lo que supiéramos acerca de Dios. Pero Dios no solo es soberano, Él es perfecto en amor e infinito en sabiduría. Acompáñenme en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad infinita. Por habernos amado, Señor, aun cuando éramos tus enemigos. Y por sostenernos cada día con gran paciencia, con gran fidelidad. Señor amado, tú conoces nuestras circunstancias, nuestros temores, nuestras luchas, nuestros sufrimientos. Y reconocemos que tú eres soberano sobre todas las cosas. Pero también reconocemos que tenemos tendencias de actuar como Jonás, de irnos al lado contrario, de justificarnos en nuestro dolor. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies, que nos levantes, que pongas en nosotros un deseo genuino de buscarte, de conocerte y de compartirte con los que estén a nuestro alrededor. Señor Jesús, bendice esta iglesia, bendice estos hermanos, que tu nombre sea esparcido por toda la tierra. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.